En este video lo que vamos a hacer es aquello que aprendimos en el video anterior sobre JPA y cómo persistir, modificar o eliminar objetos y esa transparencia que nos dan este tipo de librerías y API que son motores de persistencia, vamos a implementarlo en nuestra capa de acceso a datos en nuestra red social. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es retomar aquel ejemplo que habíamos realizado con JDBC y vamos a modificar solamente la capa de acceso a datos. De esta manera también vamos a poder entender esa independencia que nosotros hablábamos entre la capa de dominio y la capa de acceso a datos. En este caso, solamente modificando la capa de acceso a datos no vamos a perjudicar lo que es la parte de dominio o clases de servicio. Entonces vengan, vamos y veamos un ejemplo de cómo realizar el acceso a datos con JPA. Entonces, si recordamos bien de aquel video de JDBC, nosotros teníamos nuestra capa de servicios o de dominio y teníamos nuestra capa de persistencia. En este caso, como lo único que vamos a modificar es el acceso a datos, nosotros, por ejemplo, para la clase de servicio zona que manipula la entidad zona, fíjense que ya comenzamos a realizar las anotaciones correspondientes. En este caso, para una fecha usamos @temporal. Para una zona, su correspondiente DAO, hemos cambiado la implementación, ya que no utilizamos JDBC, sino que ahora utilizamos JPA. Pero la clase de servicio sigue siendo exactamente la misma. Entonces, cuando nosotros decíamos esto de que debe existir independencia entre las capas para que en caso de una modificación afecte lo menos posible a nuestro sistema, nos estábamos refiriendo justamente a esto. Hemos cambiado nuestra forma de acceder a la base de datos y lo único que tuvimos que hacer fue modificar las clases DAO. Entonces, bien, vamos a ver cómo implementamos JPA en nuestra red social de mascotas reemplazándolo por JDBC. Tenemos nuestro programa principal, ya tenemos listo también configurado nuestro archivo persistent.xml, donde le hemos dicho que nuestra unidad de persistencia se va a denominar de esta manera, que nos vamos a conectar mediante el motor de persistencia de Eclipse Link y que nos vamos a conectar a una base de datos que se llama red social, la cual ya tenemos creada. Entonces vamos a ejecutar en modo debug nuestro programa. Una cosa que nos tenemos que asegurar es que si no están las entidades creadas, como estamos marcando que las crea al momento que se ejecute el programa, las tenemos que agregar en caso que no se encuentren agregadas en el archivo de persistencia las entidades. Guardamos los cambios y ahora sí ejecutamos nuestro programa en modo debug. Tiene que ser importante que entiendan esto de la independencia entre las capas. Justamente ahí estamos viendo cómo al modificar una capa no afectó a la otra capa. Bien, vamos a crear los objetos de las clases que son de tipo servicio y lo primero que vamos a hacer es ir a ver cómo crear una zona. Fíjense, como dijimos, es exactamente igual a lo que habíamos visto en el video de JDBC. La única diferencia es que hemos cambiado el acceso a datos. Entonces, directamente vamos a ir a esta parte que es la que nos interesa. Nos vamos a saltear la parte de las clases de servicio. Y como vimos en el video anterior, para poder guardar un objeto, comenzamos la transacción, guardamos el objeto, confirmamos, y si vamos ahora a nuestra base de datos, fíjense que creó Eclipse Link, hizo el mapeo de las entidades y creó las tablas, y ya tenemos nuestra primer zona creada. De esta manera, vamos a crear todas las zonas para que ya queden guardadas en nuestra base de datos. Ahora vamos a imprimir las zonas. Y si vamos al método imprimir, fíjense que es exactamente igual a lo que teníamos en JDBC cuando hicimos la capa de acceso a datos respecto de las clases de servicio. La única diferencia es que hemos cambiado todo lo que es SQL por JPA-QL. En este caso le estamos diciendo que nos traiga todos los objetos zona mediante una colección y el método getResultList de Entity Manager que utiliza por medio del método createQuery. Entonces, obtenemos todas las zonas y recorremos e imprimimos las zonas. Ahora tenemos la posibilidad de buscar una zona por descripción. Nuevamente, vamos al acceso a datos. Pasamos como parámetro la descripción. Y en este caso hemos obtenido
una zona con la descripción que nosotros le pasamos. Un objeto del tipo zona con la descripción que nosotros le pasamos. Obtenemos la zona y ahora sí vamos a modificarla. Fíjense que utilizamos el método que busca por ID, en este caso porque le estamos pasando el ID de la zona. Ya hemos dicho que en JPA podíamos utilizar el método find de Entity Manager, donde le pasábamos la clase y el ID, y miren cómo recupera la zona. Modificamos la descripción por la nueva, y ahora sí vamos a modificar mediante el método merge la descripción de la zona. Ejecutamos el programa y ahora vamos a listar las zonas para imprimirlas. Pero si antes vamos y vemos la información que tenemos guardada a nivel de base de datos, vemos que modificó caballito por cabildo. Vamos a listar las zonas y nuevamente las imprimimos para mostrar la modificación. Lo que vamos a hacer ahora es, en el programa principal, eliminar una zona. Entonces le vamos a pasar el ID de la zona, que es lo que estamos haciendo ahora. Le pasamos el ID de la zona. Fíjense que lo que hacemos, buscamos la zona por ID, que es lo que estamos haciendo, y vamos al método eliminar zona, que lo que hace básicamente es utilizar el método remove de Entity Manager. Comenzamos la transacción, eliminamos la zona y confirmamos. Y si ahora imprimimos, vamos nuevamente a listar las zonas, vamos a ver que de las 3 zonas que teníamos, solamente nos quedan 2 zonas. De esta misma manera, podemos ver qué sucede con los usuarios. Cuando creamos los usuarios, vamos a buscar una zona por descripción y posteriormente vamos a crear un usuario. Entonces, lo que vamos a hacer, buscamos la zona por descripción, que es lo primero que ejecuta el programa, y ahora vamos a crear el usuario. Fíjense que nosotros le vamos a setear la zona. Recuerden que un usuario estaba vinculado a una zona en nuestro modelo. Vamos a guardar el usuario y para nosotros es transparente esa relación que existe entre el usuario y la zona. Se encarga Eclipse Link de poder mantener y establecer esa relación que existe en el modelo, llevarlo a la base de datos. Guardamos el usuario y de esta manera, si vamos a nuestra tabla usuario, vamos a ver que tenemos nuestro usuario con nuestra vinculación a la zona. Bien, vamos a crear otro usuario más. Y de esta forma ya tenemos 2 usuarios creados. Podemos imprimir los usuarios. Y fíjense que el método de imprimir lo hemos pasado rápidamente porque es igual que el método de imprimir zona. Y ya podemos obtener directamente la zona, si lo revisamos, sin tener que ir a buscar la zona, ya que, si recuerdan, JPA me recupera los objetos relacionados que existan con aquel que yo estoy tratando en forma particular. Luego tenemos para modificar la clave SEBA 2019 por SEBA 2020. Ahí ya lo modificamos, vamos a imprimir. Eso lo hace mediante el método merge y ahí vamos a imprimir. Y ahora, por último, vamos a eliminar. Fíjense que nos cambió la clave y vamos a eliminar. Estamos pasando estos métodos rápidamente, ya que entre lo que explicamos el video anterior y la implementación en su momento con JDBC, la idea solamente era mostrarles cómo realizábamos el cambio a nivel de DAO, que es lo que ya hemos visto. Eliminamos el usuario, imprimimos los usuarios y solamente tenemos un usuario en lugar de tener los 2 que habíamos creado. Ahora vamos a crear una mascota. Imprimimos la lista de mascotas. Buscamos ahora una mascota por nombre. Vamos a modificarle la raza. Listamos las mascotas, donde modificamos caniche por bulldog francés. Eliminamos la mascota que hemos creado mediante el método remove, obviamente cuando lo hacemos en la capa de dado. Y por último, tratamos de imprimir la lista, la cual no tiene mascotas, entonces va a mostrar la excepción. Bueno, de esta manera pudimos ver cómo realizar nuestra capa de acceso a datos mediante JPA, reemplazando JDBC en nuestro proyecto de red social de mascotas.